Hola XD, hoy vamos a ver todas las dificultades de supervivencia y explicarlas. Sí. Lo sé. Ya había subido esto antes, pero ese video está desactualizado y actualmente hay más dificultades de supervivencia. Así que comencemos. Espera, hoy no vamos a ir a ningún nivel XD. Regresemos a la otra imagen. ¿Qué es una dificultad de supervivencia? Una dificultad de supervivencia es una clasificación basada en lo difícil que es para uno sobrevivir en un nivel en particular. Se utilizan al principio de las páginas de niveles para anunciar a los vagabundos sobre los distintos peligros que plantea un nivel, así como para ayudar a la preparación previa a explorar uno de estos. Partes de la plantilla de la dificultad de supervivencia. La unificación de las dificultades de supervivencia ha permitido clarificar y resumir claramente lo que presenta cada nivel. En base a toda la información de un nivel, se pone como una especie de marca, la plantilla, donde se indica la dificultad del nivel. En esta plantilla, hay 4 parámetros a conocer. Nombre de la clase. Así se puede saber la clasificación del nivel como tal. Seguridad. Es la medida de lo habitable que es un nivel. Aseguranza. Es la medida de la posibilidad de poder volver con vida de un nivel. Entidades / otros peligros. Son los peligros que caracterizan al nivel. En esencia, es lo que más varía en las dificultades de supervivencia, ya que la seguridad y la aseguranza son consecuencias de esto. Es común ver en algunas clases la omisión de la seguridad o la aseguranza para especificar los peligros idiosincráticos del nivel. Dificultades de supervivencia estándar. Las dificultades de supervivencia estándar son las más antiguas. Designan un número en base a lo difícil que es sobrevivir en cada nivel. Este número va del 0 al 5, siendo el 0 lo más seguro y el 5 lo menos seguro, aunque en algunas bases de datos se usaban otros números además, como el 6 o el -0. Dificultad de supervivencia. Clase 0. Seguro. Asegurado. Desprovisto de entidades dañinas. Esta dificultad de supervivencia está pensada para niveles que se consideran completamente seguros, sin entidades o peligros ambientales que representan el nivel en absoluto. Uno puede esperar tener un viaje fácil a través de un nivel con esta dificultad, sin peligros o amenazas reales en el camino. Generalmente, su salida es fácil de encontrar. Dificultad de supervivencia. Clase 1. Seguro. Asegurado. Cantidad mínima de entidades. Un nivel con esta clase de supervivencia se considera mayormente seguro, con algunas amenazas presentes. Estas amenazas pueden variar desde un número mínimo de entidades hasta el diseño de un nivel en el que es un poco difícil sobrevivir. Su salida también es fácil de encontrar. Dificultad de supervivencia. Clase 2. Inseguro. Asegurado. Cantidad baja de entidades. Los niveles que alcanzan esta dificultad comienzan a ser inseguros para que los atraviese un vagabundo, ya que hay más amenazas presentes, como varias entidades. Uno puede esperar un momento difícil para explorar este nivel y debe venir preparado con los suministros necesarios. Dificultad de supervivencia. Clase 3. Inseguro. No asegurado. Cantidad moderada de entidades. Los niveles de esta dificultad y superiores son donde comienzan los peligros reales, y donde entra el término inseguro. Se puede esperar un momento difícil para sobrevivir en un nivel con esta dificultad, ya que hay varias entidades y / o peligros presentes. Los suministros adecuados siempre son necesarios en los niveles marcados como clase 3 y superiores. Las salidas generalmente son más complicadas de encontrar, así como el no clip. Dificultad de supervivencia. Clase 4. Inseguro. No asegurado. Cantidad media de entidades. Sin duda, los niveles de esta dificultad supondrán un gran desafío para la supervivencia. Las amenazas que aparecen en este nivel son superiores, hostiles y traumáticos para el vagabundo. Uno debe evitar entrar a niveles categorizados con esta dificultad en adelante. Dificultad de supervivencia. Clase 5. Inseguro. No asegurado. Infestación de entidades. Los niveles marcados con esta clase deben evitarse a toda costa. Estos niveles representan una amenaza extrema para cualquiera que los explore, ya que sin duda correrá un grave peligro. Se puede esperar que uno no sobreviva en absoluto en estos niveles sin el equipo, las armas y los suministros adecuados.
La clase 5 también sirve como la final de las clases estándar. Dificultades de supervivencia ambientales. Los niveles con clase ambiental son niveles cuya clasificación va enfocada más en los peligros provocados por el nivel. Por ejemplo, desastres naturales o artificiales. Según más alto el número, menos se recomienda su ingreso y exploración. Dificultad de supervivencia. Clase 1A, ambiental, seguro, asegurado, peligro ambiental mínimo. Dificultad de supervivencia. Clase 2A, ambiental, inseguro, asegurado, peligro ambiental leve. Dificultad de supervivencia. Clase 3A, ambiental, inseguro, no asegurado, peligro ambiental moderado. Dificultad de supervivencia. Clase 4A, ambiental, inseguro, no asegurado, peligro ambiental severo. Dificultad de supervivencia. Clase 5A, ambiental, inseguro, no asegurado, peligro ambiental crítico. Dificultades de supervivencia mentales. Los niveles con clase mental son niveles cuya clasificación va enfocada a los daños psicológicos que pueden generar el nivel en ti, al igual que el control mental provocado por entidades en los niveles. Según más alto el número, menos se recomienda su ingreso y exploración. Dificultad de supervivencia. Clase 1, psicológico, seguro, asegurado, peligro mental mínimo. Dificultad de supervivencia. Clase 2, psicológico, inseguro, asegurado, peligro mental leve. Dificultad de supervivencia. Clase 3, psicológico, inseguro, no asegurado, peligro mental moderado. Dificultad de supervivencia. Clase 4, psicológico, inseguro, no asegurado, peligro mental severo. Dificultad de supervivencia. Clase 5, psicológico, inseguro, no asegurado, peligro mental crítico. Dificultades de supervivencia combinación. Los niveles con clase combinación aunan todos los peligros que pueden haber por igual. Si bien algunas bases de datos rechazan este concepto, la idea es usar este tipo de clases cuando no hay un peligro predominante. Dificultad de supervivencia. Clase 1 combinación. Inseguro, no asegurado, peligros niveles de entidades, ambientales y o cognitivos. Dificultad de supervivencia. Clase 2 combinación. Inseguro, no asegurado, peligros bajos de entidades, ambientales y o cognitivos. Dificultad de supervivencia. Clase 3 combinación. Inseguro, no asegurado, peligros moderados de entidades, ambientales y o cognitivos. Dificultad de supervivencia. Clase 4 combinación. Inseguro, no asegurado, peligros graves de entidades, ambientales y o cognitivos. Dificultad de supervivencia. Clase 5 combinación. Inseguro, no asegurado, peligros extremos de entidades, ambientales y o cognitivos. Dificultades de supervivencia no estándar. Las dificultades de supervivencia no estándar son aquellas que no se catalogan con números, sino con nombres. Están hechos para peligros más específicos. Se ha decidido hacer varias clasificaciones dentro de este tipo de dificultades de supervivencia. Clases utópicas. Las clases utópicas describen niveles prácticamente idílicos. Suelen ser de difícil acceso, pero la exploración a este tipo de niveles es satisfactoria desde cualquier punto de vista. Dificultad de supervivencia. Clase habitable. Completamente seguro. Comunidades prósperas. Desprovisto de entidades dañinas. La clase habitable posee características que hacen ver al nivel como un espacio completamente seguro, sin riesgo a que algún factor pueda dañarte. El acceso a este tipo de niveles es complejo, dada su rareza peculiar, además de ser muy escasos. Es muy recomendable ir a uno de estos niveles, pues así puedes asegurar recursos o incluso plantearte la estancia en el nivel. Las salidas de estos niveles suelen ser sencillas de encontrar. Dificultad de supervivencia. Clase oasis. Terreno desolado. Presencia de vida inteligente. Entidades pasivas. La clase oasis se caracteriza por niveles en los que no hay peligro de entidades, pues estas son únicamente inteligentes y pasivas. En caso de algo, a lo único que habría que temer es al terreno desolado, pero no es mucho problema si un nivel está clasificado así. No se recomienda quedarse a vivir en este tipo de niveles, pero sí aprovechar todos los recursos que tenga. Clases distópicas. Las dificultades de supervivencia distópicas son justamente lo contrario de las clases utópicas.
Las probabilidades de sobrevivir por los distintos peligros que existen dentro de este tipo de niveles son casi nulas, por lo que no se recomienda para nada entrar a un nivel así. Dificultad de supervivencia. Clase alba muerta. Inseguro. Eventos catastróficos relacionados con la aparición del sol. Deformaciones inhumanas crónicas. La clase denominada como alba muerta se usa para especificar dos peligros distintos. La catástrofe que conlleva la existencia de una estrella o las transformaciones irreversibles que pueden sufrir los humanos, o las dos. Este tipo de niveles representa una gran amenaza para los humanos por los distintos efectos que pueden hacer estos peligros, por lo que se recomienda no ingresar en estos lugares. Dificultad de supervivencia. Clase Argos Panoptes. Peligros desconocidos. Información clasificada. Una criatura vigila. La clase Argos es referida a niveles peligrosos, debido a que una entidad está custodiando dichos niveles. Si bien la clase impugnada y la multiocular son similares, la diferencia está en que se teoriza que si se quita a estos seres de los niveles, estos pasarán a ser de clase inferior a 3. Sea lo que sea, por ahora se recomienda no entrar a estos niveles, ya que eso supondrá que tu vida estará a merced de esos seres. Dificultad de supervivencia. Clase bucle mortal. Peligros ambientales extremos. Sin escapada. Peligros no relacionados con entidades. Los niveles de clase bucle mortal están caracterizados por tener un gran peligro en sí repetido indefinidamente en el tiempo. Como dice el nombre de la clase, estos niveles son un bucle sin fin. Dificultad de supervivencia. Clase cotos de caza. Supervisión centralizada hostil. Peligros inminentes en todo momento. Sin lugares seguros. Todo nivel que tenga esta dificultad estará bajo el acecho de una entidad. Esta entidad será, en términos prácticos, una bestia que resista tremendamente bien todo ataque que se le intente efectuar. Hay que tener bastante cuidado en este tipo de niveles, sobre todo por la geometría de las zonas y por la entidad en cuestión. Dificultad de supervivencia. Clase escarmiento. Clasificado, inseguro y no asegurado. Sin escapatoria purgatorio. Los niveles que tengan esta clase serán verdaderos horrores para los que hayan hecho algo malo en los backrooms. Estos niveles cuentan con una entidad que, con sus principios morales, te acusará y torturará de aquello que hayas hecho. Todo depende de ese código moral, normalmente redactado en cada nivel, para salir ileso del nivel en cuestión. Dificultad de supervivencia. Clase impugnada no humana. Superioridad por una entidad. Completamente inhabitable. Condiciones inseguras para la humanidad. Los niveles con esta clase de supervivencia están controlados estrictamente por una entidad, la cual dirige el nivel en consonancia con su moral. No tiene precisamente que hacer juicios, como en niveles de clase escarmiento, pues tan solo gobierna y decide en su nivel desde el punto de vista déspota según los humanos. Una gran diferencia con la clase multiocular es la pasividad de la entidad. En niveles de esta clase distópica, las entidades son más agresivas y podrán atacar en cualquier momento. Dificultad de supervivencia. Clase lambda. Inseguro y no asegurado. Hostilidad humana constante. Presencia de entidades hostiles y sentimentales. Los niveles que cuentan con esta clase de dificultad se asemejan bastante a un nivel de clase 5 psicológico. Sin embargo, todo el efecto mental es únicamente por la parte sentimental, nostálgica y anemoica en vez de cognitopeligros. Estos niveles cuentan con entidades que infunden a los vagabundos estos peligros, por lo que se recomienda no entrar a estos niveles y menos hacer contacto con las entidades existentes. Normalmente, cuando hay más peligros aparte del nostálgico, no se usa esta clase, sino la de zona de muerte o la nostálgica, dependiendo del caso. Dificultad de supervivencia. No disponible. Inexistente. Desprovisto de materia. No apartamento para la vida. Estos niveles son considerados, por muchos, como los más peligrosos, pues es en estos donde la vida como tal es inexistente. Todo rastro de materia es inaccesible, dejando a estos niveles sin posibilidades de escape. Se suele negar el acceso a estos niveles, por la propia seguridad de los vagabundos, pero cada vez se descubren más niveles con propiedades así. Aquí también entrarían los niveles desprovistos de materia, pero en los que hay un tiempo corto de estancia posible. Aún así, no se recomienda ingresar a estos por voluntad propia. Dificultad de supervivencia. Clase zona de muerte. Completamente inseguro. Estrictamente inhabitable. Infestación masiva de entidades. Los niveles con esta dificultad representan la máxima amenaza en los trastiendas en todos los sentidos.
Uno ni siquiera debería considerar la posibilidad de explorar estos niveles, ya que no vale la pena correr riesgos excesivos por la propia supervivencia. Incluso con el equipo adecuado, uno solo puede sobrevivir por pura suerte, ya que innumerables entidades y peligros están presentes en estos niveles. Representan tanto peligros ambientales extremos como entidades innumerables como peligros psicológicos inenarrables. Una vez más, evita este tipo de niveles a toda costa. Clases sin clasificar. Las clases sin clasificar son aquellas que describen niveles que, o por dejadez o por falta de información, no tienen una clase predominante o un comportamiento típico. Dificultad de supervivencia. Clase indeterminada. Propiedades misteriosas. Información desconocida. Entidades indocumentadas. Esta clase de supervivencia está destinada a niveles que no se han explorado lo suficiente como para obtener la información necesaria para documentarlos. Estos niveles suelen ser muy misteriosos y la mayor parte de la información sobre ellos es desconocida. Se recomienda no pecar de cauteloso al entrar en estos niveles, ya que pueden estar presentes peligros desconocidos y no tener en cuenta. Dificultad de supervivencia. Clase Omega. Documentación oculta. Propiedades clasificadas. Entidades protegidas. Esta clase está destinada a niveles cuya información ha sido protegida, dañada y tergiversada por cualquier tipo de organización. Su verdadera dificultad de supervivencia está camuflada detrás de los intereses de ciertos privilegiados, por lo que conocer el nivel en cuestión es, si no imposible, difícil. No se recomienda entrar a este tipo de niveles. Dificultad de supervivencia. Clase Paraíso. Bonito, sereno, perfecto. Como la clase Omega, los niveles de esta clase tienen su información manipulada. Sin embargo, es el propio nivel del que la maneja. Parece ser que todos los niveles que han usado esta estrategia han terminado siendo de este modo, una especie de nivel utópico que se termina transformando en un infierno. Para clarificar a los usuarios de las bases de datos, se usa esta clase, aun siendo la información del nivel falsa, para quitar toda posibilidad de que entren a estos lugares cualquier humano. Dificultad de supervivencia. Clase pendiente. Seguridad no definida. Aseguración no definida. Presencia de entidades por documental. Los niveles que poseen esta clase están bajo investigación para determinar una clase de supervivencia verdadera. El abanico de propiedades de estos niveles es muy amplio, por lo que no se puede asegurar nada al entrar en este tipo de niveles. Solo hace falta tiempo para que se actualicen las investigaciones y para que se dé con una clase apropiada. Clases cambiantes. Las clases cambiantes pertenecen a niveles cuyo comportamiento no puede encajar en una única clase. Normalmente la dificultad varía entre zonas, habitaciones, pisos, etc. Se suele indicar una clase aproximada de cada parte además de la clase cambiante correspondiente. Dificultad de supervivencia. Clase variable. Seguridad variada. Aseguración variada. Cantidad variada de entidades. Los niveles con esta clase tienen variaciones de seguridad y aseguranza drásticas. Algunas partes del nivel en cuestión pueden ser de clase 0 y otras, de clase 5. Por ello, no se puede asegurar este tipo de niveles en toda su plenitud. Además, también se usa esta clase para cambios de clases leves, niveles con partes de clase 0, 1, clase oasis, habitable, onírica, etc. Dificultad de supervivencia. Clase variable hostil. Inseguro y no asegurado. Variación de propiedades hostiles. Presencia de entidades letales. Al contrario que la clase variable, los niveles con esta clase varían sus peligros dependiendo de la zona, pero conservando una alta peligrosidad. Normalmente se usan, para cada parte, clases distópicas, la clase corrompida, la clase Omega y la clase Paraíso. Pero pueden haber una muy poca cantidad de zonas con clases menos peligrosas mientras el resto no. En resumen, evita estos niveles a toda costa. Otras clases. Las siguientes clases son un conglomerado de clases ni muy peligrosas ni muy pacíficas. Todo depende del nivel que presente este tipo de clases. Dificultad de supervivencia. Clase Aleph. Inseguro. Dilatación del tiempo. Entidades indocumentadas. Esta clase de supervivencia está pensada para niveles que presentan distintas distorsiones del tiempo. Tanto puede ser acortamiento como alargamiento del tiempo como su pausa. Todo depende de las demás características del nivel, por lo que se recomienda estar alerta al entrar a un nivel tal que así. Dificultad de supervivencia. Clase Atlas. Inseguro. Presencia confirmada de deidades. Presencia religiosa considerable.
Los niveles con esta clase de supervivencia contienen dioses en el sentido arcaico de la palabra. Hay entidades omniscientes, omnipotentes y omnipresentes en el nivel en cuestión. Al contrario que los niveles de clase Argos, estos semidioses son pasivos en su mayoría con los vagabundos que entren al nivel, por lo que entrar a un nivel tal que así no suele suponer riesgos altos. Dificultad de supervivencia. Clase corrompida. Inseguro y no asegurado. Entorno corrupto. Entidades distorsionadas. Esta clase de supervivencia describe un tipo particular de peligro ambiental. La corrupción. Se entiende por corrupción el acelerado decaimiento de las partículas atómicas, lo cual provoca la inestabilidad en ciertas partes del nivel, o en su totalidad. La peligrosidad depende, sobre todo, del área de la zona afectada, y no se recomienda en general entrar a este tipo de niveles. Dificultad de supervivencia. Clase multiocular. Parcialmente seguro, no asegurado, en vigilancia por una entidad. Los niveles que poseen esta clase de supervivencia están custodiados totalmente por una entidad. Este tiene un comportamiento variable dentro del nivel, por lo que depende de lo que haga el vagabundo que entre en cierto modo. Se diferencia de la clase Argos por un rasgo sencillo. Si se llega a ir la entidad de un nivel de esta clase, el nivel sigue conservando sus peligros. Así, podríamos decir de esta entidad como un sujeto normalmente pasivo. Además, hay ciertas especificaciones dentro de la clase multiocular por los efectos secundarios que provocan la entidad. Estos están indicados con una letra griega minúscula y, dentro del apartado de otros peligros, se especifica el que provoca. Dificultad de supervivencia. Clase nostálgica. Seguridad variable. No asegurado. Peligros nostálgicos. Se suele referir a esta clase como la clase lambda atrofiada. Aún no siendo así, los niveles que cuentan con esta clase tienen un tipo de peligro psicológico específico. La nostalgia. Se ha decidido contar por aparte ya que difieren bastante de los peligros psicológicos normales. A diferencia de la clase lambda, estos niveles no cuentan normalmente con entidades que provocan la nostalgia, sino que es el propio ambiente el que lo provoca. No se recomienda entrar a este tipo de niveles. Dificultad de supervivencia. Clase onírica. Onírico, no físico. Propiedades incomprensibles. Influencia psicológica variada. Los niveles que poseen esta clase de supervivencia tienen un peligro psicológico peculiar. El onirismo. Todo lo relacionado con el mundo de los sueños es aplicable a estos niveles, por lo que no recomienda entrar en ellos. Aún así, esta clase se suele omitir si hay peligros mayores que dejan de ser derivados de los sueños.